es curioso cómo estas cosas parece que te quieren atraer hacia, o sea, hacia la muerte, ¿no? Obviamente los demás también ya conocían dónde estaba la tumba, entonces al perseguir al niño se empiezan a dar cuenta que va directo ahí. El niño pone las flores y lo que dice que recuerda es que su papá se acerca en ese momento. Cuando el niño está dejando las flores, solamente lo toma de los hombros y le habla a su hermano y le dice, por favor, hermano, no te lo lleves. Y le dice a su amigo, oye, ¿quién es el güey que está ahí arriba? O sea, ahí dice, ¿quién? No, pues hay un güey ahí que está muy alto, está fumando. Ah, es un fantasma. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento, familia, porque tenemos a dos personas cracks de lo paranormal que ya muchos de ustedes me habían pedido que invite y hoy están con nosotros. Hoy nos acompañan mis amigos Kevin y Emanuel de Mundo Creepy. ¿Cómo están, hermanos? Hola, hola, muy bien. Gracias por la invitación. Contentos, de estar aquí. Y pues muy felices de por fin colaborar, que también ya nos habían pedido en muchas ocasiones el hacer una colaboración. Gracias, hermano. Ya tiene rato que estaba pendiente esta colaboración, pero gracias, Paco. Y pues emocionado de las historias que vamos a contar hoy. Gracias, chicos, por aceptar la invitación. De verdad, igual para la gente que no lo sabe, ustedes me invitaron a su podcast, que me imagino que a la fecha que ya salga esto ya está publicado. Sí, ya debe estar público. Es Historias de Mundo Creepy, así lo pueden buscar. Y estuvo muy, muy, muy bueno el capítulo. No vamos a hacer spoiler, pero estuvo muy, muy chido. Muchas gracias, chicos. Para la gente, yo sé que, ustedes ya son casi dinosaurios de YouTube. Llevan ya varios años creando contenido paranormal y eso está muy genial. Para la gente, yo sé que muchos lo conocen, pero para aquellos que los están conociendo por primera vez, me gustaría que se presenten quiénes son y cuáles son sus redes. Muy bien, pues yo soy Emanuel Morales. Soy co-host de Mundo Creepy. El canal principal es Mundo Creepy. Tenemos otros proyectos como el de Historias de Mundo Creepy, que es donde nos acompañaste. Son relatos del público contados así a manera de plática. Se pone muy, muy interesante. Sí. También tenemos el podcast de Noctámbulos, que es más de crimen real, investigación, sucesos paranormales, pero también más en formato de investigación. También mucho más relajado, más de plática de igual hacer bromas y chistes y todo ahí está mucho menos serio, digamos. Y también escribimos historias. Comenzamos en YouTube escribiendo historias de ficción, escribiendo creepypastas, que era algo muy de moda en aquellos años. Y pues acabamos de publicar un segundo libro. Hay ya 2 libros de historias originales escritas por nosotros. Y nuestra actividad principal pues es asustar a la gente, básicamente. Mis redes sociales son @Emanuel_Night, Night de noche en inglés. Sí, el canal está como @Mundo Creepy Oficial en todos lados y yo estoy como @Kevin Masketman. Y pues sí, de hecho es un proyecto que tenemos los dos desde 2013. Desde entonces somos co-hosts de este programa que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Que ya hemos platicado contigo un poco de eso. Es normal de evolucionar como creador. Y ahorita estamos con esos 3 proyectos que se publican una vez a la semana. Ahí por todos lados. Genial, amigos. Muchas gracias. Igual le recuerdo a toda la familia Extra Normal que los canales de nuestros invitados están en la descripción para que vayan, conozcan su trabajo, escriban que vienen aquí de Podcast Extra Normal, vayan y apoyen a todos nuestros invitados. Antes de empezar, familia, ya saben que aprovechamos los primeros momentos donde el podcast inicia. ¿Por qué? Porque mucha gente escucha los episodios, pero muy poca gente se une a esta gran familia pues, de Extra Normal Podcast. Entonces, suscríbete también a este canal, activa las notificaciones. Si nos escuchas en medios de podcast como Spotify, hay una opción ahí que dice seguir para que también te unas y seas parte oficial de esta gran familia. Ya una vez que hicieron esto, vamos a presentar el tema de la noche porque es uno de los lugares que me encanta visitar y que también me encanta contar estas historias. Ya ustedes, no sé, ustedes han visitado en algún momento algún panteón, no para ir a un entierro, sino para como ver qué hay por ahí, qué se siente, qué hay en esos lugares de noche. Sí, de hecho, hace unos años hicimos un especial de Día de Muertos
en el que Emanuel en esa ocasión fue, yo lo estaba grabando él y le estaba narrando ahí algunas leyendas dentro de un panteón en Matamoros, Tamaulipas, que nos dieron permiso de estar ahí durante el día, no nos dieron permiso en la noche, lamentablemente. Pero ahí anduvimos contando historias, también ya hemos ido a exploraciones urbanas, una vez con nuestro compañero Cacho Villarreal en Monterrey, ahí nos llevó a un lugar que de hecho a la fecha no nos permite decir dónde es, porque sí fue como un permiso más por debajo del agua, digamos. Sí. Y ese sí fue durante la madrugada, anduvimos ahí en una exploración urbana y sí estaba muy interesante, la verdad. Había tumbas, o sea, no tumbas abiertas, sino como, digamos, ya se había hecho el hoyo en la tierra, pero todavía no había nada ahí, entonces estaba bien peligroso. También. Estaba oscuro completamente, nos guiábamos con las linternas del teléfono y así, y de repente ibas caminando porque es un panteón un tanto extraño que no tiene estos típicos pasillos o corredores, sino que las tumbas están así como muy dispersas. Sí, tienes que ir caminando entre las tumbas. No hay calles y eso. Hay una principal, pero luego los demás alrededor es como... Entonces tenías que ir viendo dónde pisabas porque de repente había una tumba abierta y son profundas. O sea, sí son bastante profundas. Y me acuerdo que en una... ¿Te acuerdas que alumbramos así como hacia abajo y había... O sea, se veía muy oscuro, pero como que había algo que creíamos que era basura, ¿no? No sé si recuerdas eso. Sí. Y también la típica cripta medio abierta, o sea, como que tiene esta como tapa de concreto y movida, ¿no? Entonces estaba muy, muy extraño. De hecho, esa vez que grabamos un especial de Día de Muertos, eran leyendas, historias de Día de Muertos desde el panteón de ahí de Matamoros. Recuerdo que justo ese día, más tarde, hicimos el piloto de un podcast que íbamos a empezar en aquel momento. Y yo me empecé a sentir muy mal y no pudimos continuar. O sea, mal físicamente. Me empezó a doler como mucho la cabeza y tenía como... Asco. Sentía mucho asco. Y fue muy raro porque justamente nos habían comentado, ¿no? Que... teníamos que pedir permiso no solamente a la persona del panteón o al encargado, sino como que pues a las tumbas, ¿no? Porque al final estábamos grabando, tratamos de que no se vieran nombres ni nada de eso, por respeto obviamente, pero no pedimos ningún tipo de permiso de más allá del de acá. Entonces, no sé si fue por eso o no, pero sí me empecé a sentir muy mal y de hecho estábamos platicando y de repente le dije a Kevin, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no me estoy concentrando, me estoy sintiendo muy mal, estoy muy mal, o sea, me sentí como que me tenía que descansar, tenía que ir al doctor o algo, pero ya me fui a dormir y al otro día estaba como si nada, pero sí fue muy extraño que yo estaba muy bien en ese día, o sea, no fue nada que comí, que yo sepa, ni nada de eso, pero me dolía mucho la cabeza y sentía mucho asco y fue como muy raro, y yo fui el que estaba contando las historias y el que andaba ahí entre las tumbas. En esa ocasión Kevin solo me estaba ayudando como a grabar y todo. Entonces, no sé, o sea, yo no quiero decir que fue algo paranormal porque sería un tanto exagerado tal vez asegurar algo, pero sí me sentí mal y estuvo raro. Qué fuerte. Fíjate que hay un tipo de síntoma que nosotros hemos contado en tantas historias que se le conoce que es cuando te pega el mal viento. No es un síntoma de un malestar por enfermedad. Y es muchas veces esas dos cosas, dolor de cabeza y ganas de vomitar. La gente, por ejemplo, cuando la van a liberar, empiezan a tener también esta sensación de náuseas y es cuando ellos terminan vomitando. Pero es curioso, ¿tú eres sensible a esto? ¿O te catalogas como una persona más sensible de lo normal? Curiosamente no. O sea, yo siento que por todo lo que hemos hablado y hecho en el tiempo que llevamos creando contenido, me han pasado muy poquitas cosas y muy leves que yo pueda catalogar así como raras, ¿no? No soy la típica persona que te cuenta que toda la vida le han pasado cosas o que es muy sensible. Yo no soy esa persona. Yo hasta en algún momento llegué a decir que tal vez... yo soy lo contrario, ¿no? Que tal vez no tengo una sensibilidad porque no... Por más que yo también he buscado en ocasiones de repente jugando a la Ouija y metiéndonos a lugares así medio raros, como que buscas, también como creador, es tu trabajo hasta cierto punto el buscar estas cosas. Y no nos ha tocado, al menos a mí personalmente no me ha tocado nada muy fuerte, pero en esa ocasión sí. Y en últimos días también como que cositas raras, pero no sé, o sea, no es como que se frecuente.
Probablemente por ahí algo contigo, Manuel, porque eso también sucede mucho cuando tienes un desgaste energético. Me ha sucedido cuando, de hecho me pasó, hablando de panteones. Quiero contar esta anécdota personal, la gente ya lo vio en una investigación que tuvimos de No es Normal. De hecho fue una de las primeras, fue la segunda, para ser exactos. Visitamos un panteón que está aquí en Tuxtepec. Bueno, está aquí en teoría porque está cerca, pero no está en Tuxtepec. Está a orilla de carretera y está rumbo a un pueblo, que voy a omitir su nombre. Y este panteón está ahí. No hay seguridad, no hay guardia, no hay pues nada. Y es un panteón donde en ese tramo de carretera la gente ha tenido accidentes porque dicen que hace cuenta que para entrar al panteón vas sobre carretera, te desvías, hay un montón de matas altas de caña. Y atrás de donde están las cañas está el panteón. Y de atrás del panteón está un bosque. O sea, directo, o sea, suena como de película. Ya fui a ese lugar, lo pueden ver la gente que no lo ha visto. Fuimos ahí, fue cuando tuvimos a Unicornio Negro de invitado. Y nosotros nos metimos en la madrugada. Empezamos a investigar por qué estaba esta mujer. Que muchos pensaban que si era una mujer. Haz de cuenta, tú vas en tu vehículo, tranquilo, pasas por el tramo donde está el panteón. Y ves cómo sale de donde están las cañas y cruza la carretera y lo que haces es dar el volantazo, terminas estrellándote y la gente dice que era una persona, pensando que era una mujer a lo mejor que andaba por ahí deambulando, que padecía alguna, no sé, condición. Y nosotros fuimos de noche para ver qué había y no vimos ninguna mujer. Y nosotros llegamos a la conclusión porque hicimos un contacto con las varillas de radiestesia. Yo empecé a aportarlas y empecé a tener contacto con lo que estaba ahí. Y descubrimos que no era mujer, o sea, no era una persona viva. Y el problema es que no venía del panteón, venía del bosque. Okay. Y era una persona que la habían ultrajado, la habían profanado hace muchos años. Y fueron a depositar sus restos en el bosque. Entonces, que esta cosa quería que fuéramos para allá. Ya alguna persona que estuvo con nosotros nos dijo no, porque quería hacer algo más, quería, no sé, pero que nos quería llevar. Y yo le decía, ¿dónde estás? Y las dos varillas giraban. Y ¿quieres que vayamos? Sí. Y empezábamos a interactuar. Entonces, nosotros hemos visitado, no puedo decir que muchos, son realmente pocos panteones, pero hay una sensación que ustedes no me van a dejar mentir. Cuando entras a un panteón de noche, se siente como una especie de adrenalina. Y es que nosotros dentro de esto que hacemos, no nos gusta ir en grupo. Vamos en grupo, pero estamos conscientes que cuando vas con alguien más, es difícil tener un encuentro. Regresamos, vamos y lo que hacemos es nos dividimos. Esta dinámica no le gusta mucho al equipo de producción porque es neta, güey, llévate una cámara, llévate una GoPro, tu lámpara y vamos a dividirnos, güey. Dice, no, manches, como vamos a dividirnos. Y es como nosotros hemos captado pues actividad paranormal. Cuando vamos en grupo, por la compañía no ves nada y no sientes nada, pero cuando te divides y te adentras y ya llevas unos 50 metros caminando tú solo, créeme que ahí sientes 1000 cosas, 1000 sensaciones y escuchas y pareces que ves visiones. Y la gente que lo ha hecho no me va a dejar mentir. Pero es una de las cosas que experimentamos cuando visitamos panteones, que ahorita vamos a hablar de historias. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas historias conocen ustedes de panteones? ¿Se puede decir que es un clásico hablar de panteones? Claro, sí. Sí, desde las que nos han enviado, las que de niños escuchábamos. Yo creo que a todos nos tocó que algún tío, algún familiar nos llegó a contar una historia, ¿no? Entonces hay muchísimas historias de panteones. ¿Y Kevin? Sí, hay un montón que... Justo yo tengo un par ahí que se me quedaron muy clavadas. Porque donde vivía mi abuela y mi abuelo, maternos, perdón, es una casa que está en la Ciudad de México, en Culhuacán. Pero cerca de donde mi abuelo iba normalmente a estar con sus amigos a tomar, había un panteón cerca. Sí. Y él tenía historias de eso, porque decía que varios de sus amigos habían vivido cosas. Y él era muy escéptico. Es raro porque él era como que creyente. O sea, sí tenía esta idea de algo ahí, pero siempre que alguien le contaba una historia decía, nah. O sea, no te creía. Y él tenía una de estas donde le pasó a él algo en un lugar de esos. Porque el panteón, el señor que cuidó el panteón era amigo también de ellos. Ok. Entonces a veces él les decía, pues vengan aquí a tomar.
Y aquí, o sea, no adentro del panteón, pero donde estaba su caseta, cerca de la entrada, ahí se quedaban afuera y pues muchas veces estando ya muy borracha era como de, ay, quiero hacer el baño, pero pues aquí no hay baño. Okay. Y a veces se metían a orinar en zonas de ahí, o sea, en paredes, no en tumbas ni nada. Y en una de esas ocasiones ahí le pasó algo ahí a mi abuelo. Y es que él cuenta que él estaba igual, ya muy tomado, platicando con sus amigos y le entraron estas ganas y pensó, o me voy a la casa ya porque ya era tarde, o pues me meto a orinar, que él no lo había hecho porque decía, a pesar de, o sea, todos lo están haciendo, pero pues se me hace como que igual muy irrespetuoso, o sea, aunque no sé directamente está gacho. Y dijo, bueno, pero pues bueno, o sea, igual voy y ya me voy, o sea, hago eso y ya mejor ya me voy a mi casa, porque ya le andaba mucho. Entonces él dice que le pidió permiso a su amigo le dijo, sí, pásale. Él caminó un rato, pero estaban ahí sus amigos cerca y dijo, no, me van a hacer algo, no sé, me van a querer espantar. Caminó más, se adentró un poquito más, siguiendo la barda, o sea, nunca se adentró realmente al centro del lugar. Y en la barda estaba pues ya pensando ya hacer, pero dice que se empezó a sentir como muy nervioso. Okay. O sea, dice, a mí nunca me había pasado. Yo había estado ahí muchas veces, había visto hacia adentro y si bien no me metía, no me daba miedo, pero se empezó a sentir súper nervioso y empezó a voltear para todos lados y dijo como que quiero hacer, o sea, sí estoy con muchas ganas, pero siento como si alguien, como si fueran mis amigos o alguien, me estuviera viendo con enojo de lo que estoy haciendo. Se sintió como observado, como juzgado, digamos. Ajá. Y él dice que medio entre que estaba borracho, pues como que pensó, bueno, a lo mejor me estoy haciendo ideas, lo que sea. Sí empezó a orinar. Y que mientras empezó a orinar dice que sí se sintió peor. Y volteaba para todos lados y no veía nada. Y en una de esas ya cuando dijo, bueno, ya me voy, va saliendo, se gira hacia donde estaba. Y dice que, según lo que él cuenta, ve que muy a lo lejos, en la dirección donde él estaba, ve una figura blanca. Dice, prácticamente era como una mujer con un vestido de novia o algo similar porque tenía como un velo. Uh-huh. Y esta mujer estaba ahí parada. Se le quedó viendo directamente y él, de cierta forma, como que ni pudo reaccionar. O sea, no procesó lo que estaba viendo. Le dio como que entre miedo, pero también como entre extrañeza. Solo se salió y se despidió de sus amigos y se fue. Llegando a su casa, al final de cuentas todavía estaba borracho. Llegando a su casa, de nuevo quiere ir al baño. Y entrando, dice que él entró a la casa, ya estaban todos dormidos ahí. Y entrando, abre la puerta y había un baño que estaba abajo. Él caminó hacia el baño, quiso abrir la puerta y la puerta estaba cerrada como si hubiera alguien adentro, pero dijo, pues a esta hora quién va a andar ahí. Tocó y dice que nada, pero que de pronto escuchó como que sí jalaron la cadena. Escuchó el agua y todo y dijo, pues quién sabe quién está. Y mi abuelo también era una persona como de un carácter muy fuerte, entonces empezó de que quién está ahí, con groserías, ¿no? De ya sálganse, que estas no son horas, como si él iba llegando de estar tomado, pero pues así era él. Entonces una de esas está ahí y de pronto la puerta ya se puede abrir, o sea, como si alguien desde adentro hubiera quitado el seguro. Él dice que abre la puerta, todavía todo esto borracho, porque hasta dice que se sentía todavía mareado. Abre la puerta, empuja la puerta y ve que adentro no hay nadie. Ok. Pero justo en el baño, en la taza, encima de lo que es donde va el agua, digamos, esta parte. Sí. Dice que ve un muñequito ahí, así triangular, que primero no le hace mucho caso, un muñequito que está nada más ahí, pero él llega, orina otra vez, y ya que se va a salir, se le vuelve a quedar viendo al muñequito, se acerca y se da cuenta que es un muñequito como de una mujer. Como de una mujer con un vestido de novia, como similar a los muñecos de un pastel de bodas. Ok. Y ahí es donde dice que se le dio mucho miedo. Porque dice, no sé, yo nunca había visto esa cosa. O sea, esa figurita nunca la había visto. No era de nosotros, nadie se había casado, no habíamos ido a una boda. Y se veía igual a lo que vi en el panteón. Y dice que en ese momento sí se le bajó la borrachera. Sí. Porque dijo, que o sea, como que ya no quedó en, creo que había algo malo. O sea, algo pasó. Ajá. Y algo me siguió aquí a la casa. Y realmente él ya se fue, dice que a dormir. Y en la mañana siguiente preguntó a mi abuela, a mis tíos que todavía vivían ahí con él en esa época. Sí. Pues de quién era ese muñequito. Y cuando preguntó y quiso ir a ver, pues no había ningún muñeco, ¿no? O sea, no había nada. Y digo, es una historia que él tiene como que no le pasó algo tan fuerte dentro del panteón. Pero siempre se quedó él con esa idea de que se había traído algo. Aunque no sé si le siguieron pasando cosas porque él era muy reservado. Rara vez te contaba una historia. Pero a mí sí me iba a contar un par de veces esa. De que pues quién sabe qué se trajo, ¿no? Por andar ahí. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado de que cuando se te pega algo. Sí. Normalmente hay muchos casos que nosotros recibimos en el correo de personas, más va para niños y para personas que tienen ese tipo de sensibilidad, uh-huh, que casi no les gusta ir a panteones
porque sienten que algo se les pega y se lo llevan a su casa. Y ese es el panteón, que es donde están pues estas almas esperando probablemente que suceda algo que no han podido trascender y que buscan pasar un mensaje, y si ven que tú les puedes dar luz o les puedes ayudar en algo, eventualmente te van a seguir. Hay una historia que se me hace muy interesante porque tiene que ver con un panteón, una posesión y un demonio. Ok. Esa historia me la comparten en el correo. Me lo comparte un hombre. Y esto fue lo que pasó con su hija, Regina, hace ya varios años, cuando ella tenía 9 años. Él dice que por cuestiones de trabajo cambiaron su domicilio para un estado de aquí del sur del país. Ellos, cuando estaban viendo la parte de dónde comprar una casa o dónde vivir, estaban buscando, pues bueno, algo obviamente que sea accesible en temas económicos, y revisando con algunas personas, algunos contratistas, llegaron y le ofrecieron una casa. La casa era una casa de 2 pisos, tenía 2 baños y estaba súper bien porque tenía un precio que de verdad era ridículo. Ustedes ya saben cuando una casa está a un precio bastante bajo, porque muchas veces es. Pero bueno, es México. Y no te dicen como en otros lugares. Pasó algo. Ellos ven la casa, ven la oportunidad. A Regina ya estaban viendo a dónde le iban a enviar a la escuela y todo bien. Cuando ellos llegan, se dan cuenta que la casa era muy grande, era muy amplia, muy bonita, pero que enfrente de la casa había un panteón. Parecía que era un panteón muy viejo. No es como los panteones donde la gente regularmente va a dejar flores o donde hay gente trabajando. Un panteón activo. No, era un panteón que parecía que dejaron de enterrar gente y que se quedó en el olvido. Entonces, ellos no le tomaron pues importancia. Son personas que no creían pues en nada de este tema. Y llegaron y se empezaron a establecer en ese lugar. Regina dormía en la parte de arriba y sus papás tenían una recámara en la parte de abajo de la casa. Aquí la persona involucrada y la persona que sufre un mayor impacto es Regina. Con su corta edad, ella empezó a decirle a sus papás que empezaba a tener muchas pesadillas, que si podía dormir con ellos. Pero pues al principio era así, está bien. La pequeña se está adaptando a la casa, está conociendo. Pero después de unos días Regina decía algo. Decía, es que papá, no sé por qué me da por levantarme y mirar por la ventana hacia afuera. Y cuando volteo, pues veo el panteón. Pero veo a una persona que está parada mirando para donde estoy yo. Y su papá le dice, hija, seguramente llega alguien a cuidar, no te preocupes. El papá no sabía nada del panteón, si era un panteón. Hasta ese momento todavía no sabía que era un panteón abandonado. Solamente que le dijo, ¿sabes qué? Seguramente llegan a velarlo, llegan a cuidarlo. Cierra tu ventana y te acuestas a dormir. No pasa nada, la casa está cerrada. Y afuera está el perro. Entonces, como que ya le daba un poquito de seguridad. Seguían pasando los días y las noches y Regina decía lo mismo. Dice, es que veo una persona que está ahí. Yo estoy acostada en la cama, se me va el sueño y tengo la necesidad, como que algo me llama. Me levanto y es seguro que al momento de asomarme hacia afuera, en medio de las lápidas, hay alguien ahí parado. No sabía qué es, simplemente se ve la forma de alguien que está ahí, pero que está con el rostro mirando hacia donde estoy yo. Sus padres se preocupan por ella y le dejaron dormir con ellos por unos días. O sea que la cosa se tranquilizó un poquito. Regina dormía con sus padres, durmió 2 semanas aproximadamente, pero llegó el momento de llegar otra vez a su cuarto. Una mañana, mientras estaba el padre de familia limpiando la entrada, barriendo, le llamó la atención ver el panteón. Dice, hacía mucho frío, había un poquito de neblina. Pues vi personas que estaban adentro y voy a ver quiénes son, voy a preguntar, voy a conocer a los vecinos a lo mejor. Camina hacia el panteón, solamente cruza la calle, entra y ve que hay unas personas que están como dando mantenimiento. Y él les pregunta, oigan,
tiene trabajadores que vienen en la noche a limpiar o a cuidar. No, dice. Ese panteón dejó de estar en uso ya hace muchos años, pero nosotros les damos el mantenimiento porque el gobierno del estado nos manda pues a podar el césped para que no se mantenga en mal estado. Nosotros venimos cada 15 días, cada 20 días. Dice, ¿cómo? Entonces nadie viene. No, nadie viene. Dice, es que mi hija dice que ve a alguien que está aquí y que se le queda mirando y le dice, ¿usted dónde vive? Nosotros acabamos de comprar esa casa que está aquí enfrente. Dice, yo solamente vi cómo ellos se miraron a la cara y como que dijeron, ok. Dice, no, pues no pasa nada. No viene nadie entra a este lugar, pero sería bueno que investigue qué pasó en su casa. Él pues escucha eso y como que dice, ok, como que vio que estaban un poquito cortantes, se va y se lo olvida. Pasan los días y pasan las noches y Regina seguía diciendo que veía a alguien parado que miraba hacia arriba. Lo que pasó en una ocasión, yo creo que fue el parteaguas para que la familia se alertara mucho. Hubo un momento donde Regina tuvo un desprendimiento, y esto lo hemos hablado mucho, que es el desdoblamiento. Dice que estaba en su cuarto, empezó a sentir como había mucho ruido en el ambiente, pero lo escuchaba solamente de un oído, y ella empezó a sentir como dolor, y cuando reacciona estaba parada en su habitación, pero al voltear hacia atrás estaba su cuerpo dormido, y ella siente mucho miedo, como que pensó que estaba muerta, y empieza a caminar, y lo primero que hace es asomarse por la ventana, y se da cuenta que estaba esa silueta allá afuera mirando, pero se da cuenta que cuando está mirándola, esta cosa empezó a caminar, caminaba, llegó a la entrada del panteón y fue donde se dio cuenta de que era una mujer, una anciana. Se da cuenta cómo cruza la calle y estaba en la entrada de su casa. Ella sintió que en su interior que era algo malo, que era algo peligroso, y empieza a hacer pues lo único que sabía, lo poco que sabía como una persona que se había criado en el seno católico, es rezar un Padre Nuestro, empezar a buscar pues esto divino. Y ella despierta muy alterada, muy agitada, pero lo último que había visto es que esta persona estaba abajo, prácticamente afuera de su casa. Lo que hace es que se tapa. Ella dormía, recordemos, en un segundo piso. Se tapa y empieza a escuchar que su perro, quien está en el patio de enfrente, empieza a ladrar. Y ella piensa que probablemente lo que vio no fue un sueño. Con mucho miedo, se levanta y se asoma por la ventana. Mira hacia abajo y se da cuenta solamente que ve como el rastro de alguien que ya estaba pasando la puerta principal, aunque estaba cerrada. Ella vio como simplemente como el rastro de algo, la visión de que alguien ya estaba adentro de su casa. Ella no sabía qué hacer. Sus papás dormían en la planta baja y ella no quería bajar. Entonces ella empezó a quedarse en su cuarto, puso seguro, empezó a rezar hasta que se quedó dormida. A partir de ese momento las cosas en esa casa cambiaron. Sus padres empezaron a experimentar muchas moscas. Hay un momento donde, pues sí, la estación del año probablemente provoque, dependiendo del lugar, que haya un poquito más de lo normal. Pero era invierno. Entonces había mucha mosca, como que de repente llegaba el olor a animal muerto, pero esta pequeña empezó a experimentar cambios emocionales. Era más agresiva, era más irritada. Y esto que me cuenta su papá, después de todo esto, es que ella empezaba a poner unas letras que era una B y una L en cualquier parte. Revisaba sus cuadernos y hasta atrás había una B y una L, una B y una L, y no sabía qué sucedía. Querían hablar con ella, pero ya la veían muy indiferente, no sabían qué sucedía, sino que después de varios días de que eso se intensificaba, ya la casa era una casa muy fría, se escuchaban ruidos y pasaban cosas muy raras.
ese señor se vuelve a topar con estas personas que llegaban a dar mantenimiento y recordó pues lo que una vez le dijeron. Y va con ellos y le dice: oye, una vez me dijiste que investigara algo de la casa, cuéntame qué pasó. Y le dice: miren, nosotros pues no, de ninguna manera queremos que tenga problemas con la persona que compró la casa. A quien le compra la casa únicamente le vamos a decir lo que sabemos. Hace muchos años esa casa no se renta ni se vende, porque vivió una señora que está enterrada en este panteón. Esa señora fue acusada por gente de este pueblo de hacer maldad. La gente decía que veía a esta señora y se robaba sus animales. Algunas personas dicen que se robaba niños y que practicaba cosas muy fuertes en uno de los cuartos de abajo. La gente de este lugar es de armas tomar. Y incluso al día de hoy hay lugares donde se practica el linchamiento. Y suena fuerte. Al menos en Oaxaca todavía así es. Y hubo la desaparición de una niña. Y la gente del pueblo y los padres pensaban que esta señora tenía a esta pequeña. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo, la gente chismosa, empezaba a espiar y a asomarse por las ventanas y veían que la niña estaba dentro. Alertaban a las autoridades del pueblo y no hacían nada. La gente molesta fue y decidió pues mandarla al otro mundo, y como nadie reclamaba su cuerpo, fue enterrada. O sea, el mismo gobierno del lugar le dieron pues esta cristiana sepultura, enterrándola allá en el panteón. Esa casa nadie la había querido comprar. Pasaron muchos años, esto fue hace más de 20 años, y ustedes son los primeros dueños. Y este señor dice: ¿me puede llevar al lugar donde está enterrado? Ahí estaba la persona, se llamaba Verónica, pero abajo del nombre habían unas siglas, 2 letras, una B y una L. Y él, cuando ve esta semejanza, le dice: ¿por qué significa eso? Eso lo he visto en otro lugar. Y los señores le dicen: es que se supone que esta mujer, con el demonio con el que trabajaba, era con Belcebú. Y al momento de que la entierran, una persona de la nada se acercó para decir: abajo de su nombre pongan estas siglas. Entonces el señor se empieza a alertar un poco, empieza a investigar. Lo hablábamos hace un rato, el señor de las moscas, de la pestilencia. Sí. Y empezó como a intentar conectar ciertas cositas. El exceso de moscas en la casa, el mal olor. O sea, es que era un olor donde estás normal y de buenas a primeras es como cuando algo llega y empiezas a oler este aroma desagradable y dices: esto pues no es normal, no hay ningún animal muerto, no hay nada. Y siempre hay alguien en la familia que te va a orillar a buscar ayuda espiritual. En este caso fue del lado de su esposa, que había una amiga, y dice: ¿por qué no llevan a la niña que le hagan una limpia? Háganle una limpia, algo está pasando. Ya no les ha dicho que vea a la mujer. Dicen: no, tiene mucho tiempo que ya no ve a la mujer parada, pero ella actúa diferente. La llevan a una limpia con una señora, la típica señora curandera que está en el pueblo. La llevan, la presentan, y la señora, cuando está en su recinto, lo primero que le dice es que la niña se quede en la entrada, solo pasen ustedes. ¿Qué pasó? Su hija trae algo pegado, trae un muerto. Que no pase, por favor, que se quede ahí. Tenemos que hacer una limpia, pero más allá de una limpia es un proceso de liberación. Necesito que me traigan estas cosas. Les encargó. Fueron por algunos elementos, algunas hierbas, algunas esencias. Y esta niña fue sometida a una liberación que demoró aproximadamente 8 horas. Esto fue temprano, hasta en la noche, porque ella dice que, y explica lo que sucede. La entidad, la última víctima de esta mujer fue una niña del pueblo. Y otra niña llegó pues a su morada. Y había como una conexión cuando ella la veía desde su cuarto. Veía a esta niña y ella veía a esta mujer. Y cuando vio
en sueños, que cruza la entrada y que llega a su casa, fue el momento donde se hizo esta conexión. El momento de su liberación fue muy complicada porque no se quería desprender esta entidad, este espíritu, porque pensaba que le pertenecía, porque pensaba que era de su propiedad al estar en su propiedad. Afortunadamente, este correo termina con las palabras del Señor que me comparte esta historia. Es: mi hija retomó nuevamente su vida. Nosotros tuvimos que vender esa casa, cambiar de domicilio. La tuve que vender más barata de lo que me costó. Pero yo nunca pensé que irme a vivir a una casa que tiene enfrente un cementerio fuera a pasarme eso. Digo, yo sé que mucha gente tiene cementerios delante de su casa. No pasa nada. Pero no precisamente pasó esta historia que muchas veces puede ponerte en riesgo. Sí, qué fuerte, porque además es que no estaban ellos ni siquiera enterados y no estaban provocando nada. Sí. O sea, no es que ellos buscaran, como yo decía hace un rato, no estaban jugando a la Ouija ni estaban tratando de contactar nada. Claro. Simplemente tuvieron la mala suerte de estar en un lugar que ya tenía una historia y donde pues esta entidad, digamos, se sentía todavía pues propietaria o como con poder encima del lugar y sí lo tenía. Exactamente. Sí, de hecho sucede muchas veces, ¿no? Hay panteones, no sé ustedes, yo los considero malditos o que algo, o sea, yo sé que son lugares donde, pues sí, es un centro de descanso espiritual donde hay muchos restos, pero hay algunos que no sé qué sucede, que activan la actividad paranormal de lo que hay ahí, quién sabe por qué. Sí, es que y luego son cosas así. O sea, el lugar está bien, el lugar en sí, mucha gente le tiene miedo a los cementerios, a los panteones por la idea, ¿no? De pues hay gente enterrada. Sí, es una idea bastante espeluznante a cierto punto, pero creo que siempre es eso. Siempre que hay una historia detrás de estas apariciones, de estos fenómenos, es porque alguien provoca con alguna acción que como que el lugar empiece a manifestar estas cosas, ¿no? El hecho de que alguien haga brujería adentro, que se hagan trabajos también ahí. Ya nos han llegado varias veces historias al canal de guardias de seguridad, cuidadores de cementerios que pues viven estas cosas, ¿no? Tienen que estar al pendiente de que no se meta gente a dejar cosas y después sí pasan cosas después de que gente no se dan cuenta ellos o se tardan en darse cuenta y ya hay trabajos ahí en algunas tumbas y empiezan a desatar como fenómenos. Yo conocí a una persona en Guadalajara que estuvo con nosotros que se dedica a la brujería todavía, pero la gente la buscaba para hacer pactos demoníacos. Oh. Y ella los hacía, pero en el cementerio, un cementerio de Guadalajara. Y ellos en una tumba, la más antigua, la ocupaban y ella plasmaba el sigilo y leyendo algunos libros de evocación manifestaba una entidad y los pactos se hacían en ese cementerio. Y la gente que va a ese cementerio dice efectivamente que no es como los demás. Y es que voy a decir algo que tal vez va a decepcionar a muchos. De 10 cementerios, 9 son lugares comunes. O sea, no te vas a topar con nada más que sugestión. La mayoría, al menos en mi experiencia, cuando vas a un cementerio, se siente la mayoría de las veces una paz más que miedo. Exacto. O sea, yo voy y es como un silencio, pero que es distinto a cuando estás en tu casa en silencio, ¿no? Es un silencio muy, muy pacífico, muy tranquilo. Como que te transmite esta paz, como si todo el mundo estuviera dormido, ¿no? Ahí, sí. O sea, como que todo muy, muy, muy tranquilo. Y hay algunos otros, fuimos a uno también, no sé si te acuerdas, entramos a uno de la Ciudad de México, sí. También sin mucha autorización. En esa ocasión había un ataúd fuera y abierto, muy raro, o sea, no, sí tomamos foto de eso, me parece, no sé. Sí, pues estaba haciendo una transmisión en vivo. Estaba haciendo una transmisión, sí, fuimos con... de Proyecto Paranormal, que fue el que nos invitó. Fuimos con él, es cierto. Y en ese lugar no sentí esa paz. En ese lugar sí sentí como... no miedo, pero esta sensación que mencionabas como de estar siendo observado, como que intranquilidad sería inquietud más que miedo. Ahorita que comentabas, por ejemplo, lo de esta entidad, ¿no? Esta señora que era ante su casa, entonces regresa o logra volver. Y una de las historias que traigo tiene algo similar, pero
es distinto. Ok. Porque imagínate que no entra una entidad a tu casa o trata de meterse, sino que tú la invitas. Y ahí es donde es diferente, ¿no? Sí. Esta historia la envía una chica llamada Nuria y nos cuenta que ocurrió cuando ella tenía entre 7 y 8 años, siendo muy, muy pequeña. Fue a un cementerio de su ciudad, a un panteón, con sus papás. Dice que no recuerda exactamente a qué fue. No sabe si fue a visitar alguna tumba de un familiar, si fueron a un entierro, ¿no? Algo así. Pero dice que ella lo que recuerda es que estaba tremendamente aburrida. Siendo una niña que tal vez no comprendía todavía lo que era la muerte exactamente. Tal vez no tenía una noción de lo que era un panteón, ¿no? Entonces, ella solamente estaba aburrida, estaba con uno de sus primos. Y cuenta que afuera del panteón, siendo de día todavía, había vendedores de diferentes cosas, de dulces, de frituras y así. Entonces ella le dijo a su primo que la acompañara, le pidió permiso a sus papás para salir un momento, para comprar algo de comer y pues caminar y que se le quitara este aburrimiento que ella tenía. Su primo va con ella, un primo mayor. Compran algunas cosas, algunos dulces. Y cuando van de regreso vuelven a cruzar la puerta del panteón y se adentran un poquito más. En uno de estos pasillos, de estos corredores donde están las tumbas, a ella le llama mucho la atención una muchacha. Dice que es una muchacha joven, casi adolescente, que la ve que está sentada a la orilla de una de estas tumbas de concreto y está completamente vestida de negro. Por ser un panteón había mucha más gente también vestida de negro, porque pues hay entierros, hay estos, pues sí, los sepelios, ¿no? Entonces mucha gente está de negro, eso no le parece raro, pero la ve que está llorando y tiene una especie de velo negro también que le cubre la cara. Y está llorando muy amargamente. Y aún siendo una niña tan pequeña, tenía ya una empatía muy, muy grande y siente este dolor compartido que muchos sentimos al ver llorar a alguien de esa manera. Entonces se le despega a su primo, le dice que va a hacer algo y se acerca a esta chica y le pregunta si está bien. Le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y no recibe respuesta, simplemente la chica está llorando, se está cubriendo la cara con sus manos y sigue llorando. Ella insiste, le dice, oye, ¿qué tienes? En ese momento la chica se quita las manos del rostro, voltea a verla y aún a través de este velo oscuro dice que pudo ver los ojos o la mirada más triste que ha visto en su vida hasta ahora. No había visto a alguien así en su vida ni en la actualidad. Y entonces recibe una respuesta y la chica le contesta lo siguiente, le dice un tanto desesperada: me morí, niña, me morí, le dice, y sigue llorando. Ella, siendo una niña tan pequeña, probablemente con una concepción del mundo pues muy, muy inocente, muy distinta, no se asusta para nada. Se sienta al lado de ella y le ofrece un mazapán que había comprado. Le dice como que si lo quiere, como para que se sienta mejor. Desde su punto de vista, pues sí, el comer un dulce te da felicidad. Entonces, de una manera pues un tanto tierna, digamos, le dice que si lo quiere. Y después lo que se le ocurre es invitarla a su casa. Y le dice, si quieres puedes ir conmigo o puedes acompañarnos. No. Para que no estés sola, ¿no? Para que no estés triste. A partir de ahí, obviamente, en su casa comienzan a pasar muchísimas cosas. Ella dice que cuando le cuenta esto a su primo, le cuenta esto a sus papás, su primo recuerda haberla visto caminar, pero dice que caminó hacia una tumba solitaria y se puso a hablar sola. Sus papás también la vieron hablando sola. Y a partir de ese momento cuenta que desde ese día hasta hace unos 3 o 4 años pasaron un montón de cosas. Y hace 3 o 4 años ya desapareció. O sea, ya no pasó nada. No agrega lamentablemente en el correo el cómo es que ya dejó de ocurrir. No nos dice si hizo algún tipo de intervención, de ritual. Ajá. Si simplemente se cambió de casa. No lo menciona. Pero sí que durante todo ese tiempo
estuvieron viviendo un montón de manifestaciones y un montón de cosas por haber invitado a un muerto literalmente a vivir con ella, con su familia. Y que yo, sin tener un conocimiento muy grande en este sentido, entiendo que si bien que una entidad se quiera meter a la fuerza a tu casa es peligroso, que tú lo invites es una cosa mucho peor, ¿no? Porque estás dándole como una carta en blanco, la puerta abierta a algo que, si bien puede ser un alma en pena, un alma triste, también puede ser otra cosa y no lo sabes. Sí. De hecho, qué fuerte hasta dónde llega la inocencia de los niños, ¿no? Ellos que ven a una persona triste y lo primero que hacen es quererte ayudar o quererte alegrar, dándote un dulce, dándote algo. Qué fuerte, ¿no? Y qué malo para su familia el hecho de haberla visto y después darse cuenta que las cosas en su casa están pasando cosas muy fuertes. Uy. Fíjate que eso de la inocencia de los niños es algo que conecta un poco con una historia que traje el día de hoy. Que te lo comentábamos antes, no nos ponemos de acuerdo con las historias, pero siempre hay una conexión ahí siempre pasa. Particular. Siempre. Fíjate, esta historia nos la mandó una persona, no la mandó de forma anónima, pero nunca nos dio su nombre y solo tenía un nombre de usuario. Así que la voy a mantener de cierta forma anónima. Igual no nos dio casi nada de información de dónde ocurrió, más que fue en México. Él dice que actualmente es un adulto de unos 27, 28 años al momento que mandó el correo. Y lo que nos cuenta es que durante toda su vida, durante toda su infancia, él tenía una especie de habilidad, llamémoslo de esta forma, de ver a alguien que estaba siempre cerca de él en su casa. Y eso se manifestó desde que era muy pequeño. Él cuenta que su mamá y su papá notaban que cuando era bebé a veces interactuaba o parecía interactuar con alguien que ellos no podían ver. Que a veces sus juguetes o sus cosas aparecían en lugares donde nadie los había colocado. O que incluso él, siendo un bebé de brazos todavía, si lo dejaban en algunos momentos solo, aparecía sentado en otra parte, algo que sería imposible para un niño de su edad, ¿no? Pero curiosamente nos cuenta que esto nunca lo vieron como algo aterrador realmente, porque según la creencia de su familia, y más específicamente de una de sus abuelitas, ella comentaba que tal vez simplemente pues él podía interactuar o tenía la habilidad de ver a su ángel guardián. Así lo veían ellos. Ah, ok. Que era su ángel guardián y que pues era quien estaba ahí con él. Al menos así ellos lo interpretaban y no se asustaban, no lo tomaban algo realmente grave. Pero el niño empieza a crecer. Y es donde empiezan los recuerdos de este chico que nos mandó el correo. Y dice que él no recuerda bien la figura, pero que sí recuerda que él siempre se sentía acompañado. Incluso se sentía a salvo cuando estaba en la calle, cuando iba a la escuela. Y que sí recuerda haber tenido conversaciones con alguien, aunque no puede recordar cómo se veía o cómo lo veía él a esta persona. Y él siempre simplemente se refería a él como de, es mi amigo. Cuando le preguntaban si le escuchaban hablando solo, decía, estoy hablando con mi amigo. ¿Y quién es? Pues es un amigo. Y a veces tenía conversaciones, a veces incluso recuerda que esta entidad o persona le aconsejaba cosas buenas, cosas positivas. Pero aquí lo extraño empieza un poquito después, ya cuando él cumple unos 6, 7 años, ya empieza a crecer un poco más. Ya también les entra la idea a los papás de que puede ser, si bien sí puede ser el tema del ángel guardián, también empiezan a pensar que puede ser un amigo imaginario. Pero a los 6, 7 años igual es una edad en la que los niños tienden a dejar esto atrás o incluso deben o deberían empezar a soltar este tipo de cosas un poco, pero no lo hacía. Siempre decía estoy con él o lo mencionaba como si fuera una persona que todos pudieran ver en la casa, ¿no? Y entonces una de las tías de este chico es la que empieza a meter una idea diferente. Dice, oigan, ¿saben qué? Tengan cuidado porque es bonito pensar que será un ángel, pero que el niño interactúe con algo que no podemos ver es peligroso. Claro. Y aquí entra una parte de la historia que es muy cercana a él y es que años antes él tenía un tío que realmente nunca conoció. Un tío que a los 14 años lamentablemente perdió la vida en un accidente muy fuerte de motocicletas. Era el hermano de su papá. Y durante toda la vida de este niño, él no había ido a visitar a los familiares de su papá porque vivían en otro pueblo. Pero en una ocasión hacen un viaje, arman el viaje y llegan a la casa de la abuelita. Y ahí, entre todas las cosas que hay un cuadro grande de este chico que pues ya había fallecido y que lo tenían ahí como para rememorarlo. Incluso tenía una especie de altar
Y él dice que en cuanto entró y vio la fotografía esta en grande, él empezó a decirles, es él. Ese es mi amigo. ¿Y por qué lo tienen aquí? O sea, ¿quién es? Porque está mi amigo en esa foto, ¿no? Siendo un niño inocente, pues no se ponía a pensar la conexión. Y ahí es donde los papás empiezan a pensar, ok, ¿cómo que es él? O sea, ¿a qué te refieres? Sí, es que el amigo que les he dicho es él. Es el que yo veo, el que me ayuda, el que me cuida, con el que platico. Y dice que realmente sí, esa fue la primera vez en su vida que él había visto una foto, porque si bien era un familiar que había fallecido, su papá sí tenía este dolor muy grande, no tenía fotos casi en la casa, menos de él, no había tenido una interacción previa, es más, nadie le había comentado hasta ese punto que era un tío que había fallecido, era una historia que no le habían contado, él no sabía que tenía un tío que había perdido la vida. Y entonces la familia empieza a preocuparse un poco porque dicen, ok, si está viendo a este chico, a nuestro familiar, a su tío, ¿por qué está interactuando con él? Él debería estar descansando. Él estaba en un cementerio en el pueblo. Habían hecho todo el procedimiento normal para despedirlo y que descansara, que trascendiera. Y se empezaron a preocupar un poco más. Ya le empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no hables con él. Y por ahí alguien de la familia, que no recuerda el quién fue, metió un poco una idea que asustó a todos. Y es que dijo, tengan cuidado porque él debería estar descansando. Si no está descansando, ¿por qué viene por el niño? No vaya a ser que se lo quiera llevar con él. Y cuando dijeron eso, lamentablemente no con el cuidado necesario porque lo dijeron enfrente del niño, el niño les dijo, pues de hecho van varias veces que me dice que si no quiero ir a donde él está. Uy. Y le dicen, ¿y dónde te dice que está? Dicen, bueno, es que él me menciona siempre 2 nombres, pero yo no sé dónde es y le he preguntado y no me explica. Y dice dos nombres que su tío le había estado diciendo. Y todos se quedan helados. Porque los 2 nombres que dijo son las 2 calles que forman la esquina donde está el cementerio, en ese pueblo, que él nunca había visitado, donde estaba él. Y aquí es donde la familia tiene una idea que al final podría ser riesgosa, pero funcionaría de una buena forma. Porque le dicen, bueno, cuando veas a tu tío, si lo ves en estos días, dile que qué quiere. Y te vamos a llevar ahí a donde está para que lo ayudes a trascender o a ver qué necesita. Porque también entró esa parte donde les da miedo que le pase algo al niño, pero también extrañan a su familiar y les da también esta sensación de tristeza de que no esté descansando, ¿no? Sí. El niño le dice que está bien. Pasan un par de días más y se acerca a su mamá y le dice, sí, ya hablé con mi tío, le pregunté. Estaba muy triste, pero sí le pregunté. Me dice que quiere que vaya con él. O que al menos le lleve unas flores. Ya me dijo cuáles flores. Entonces la mamá le cuenta a los demás. Inmediatamente arman el viaje hacia donde está el cementerio. En el camino pasan por algunas florerías hasta que en algún momento el niño dice, esas flores son las que quiere. No sé cómo se llaman, pero son esas flores blancas. Las toman y compran varias, se las dan al niño, llegan al cementerio. Él recuerda tener esa sensación de familiaridad entre más iba acercando. Nunca había visitado ese lugar, ese pueblo no lo conocía. Pero se iba acercando al cementerio y en cuanto abren las puertas tiene esta inquietud, esa sensación que no puede controlar de salir corriendo. Okay. Incluso la mamá le grita asustada, pero él empieza a correr, se mete a un cementerio donde nunca había estado y empieza a recorrer hasta que llega a donde está la tumba de su tío. Obviamente los demás también ya conocían dónde estaba la tumba, entonces al perseguir al niño se empiezan a dar cuenta que va directo ahí. El niño pone las flores y lo que dice que recuerda es que su papá se acerca en ese momento. Su papá que nunca había mencionado nada de su tío. Y cuando el niño está dejando las flores solamente lo toma de los hombros y le habla a su hermano y le dice, por favor hermano, no te lo lleves. Ya te traje tus flores, te voy a venir a ver. Cuídalo desde el otro lado. Desde donde estés, velo, cuídalo. Pero no te lo lleves, por favor. Y se van. Se despiden del lugar. Y curiosamente nos dice este chico que de alguna forma esto sí funcionó. Porque nunca volvió a ver a su tío. Nunca volvió a ver a su ángel guardián. Separó, digamos que esta interacción. Y incluso él empezó a olvidarlo hasta que ya un poco más grande volvieron a retomar el tema y reavivaron algunos recuerdos. Pero también nos comenta al final del relato del correo, porque nos dice, bueno, sí igual era mi tío. Yo creo que sí era él. Yo quiero pensar que sí era mi ángel guardián. Pero ¿por qué me quería llevar con él? ¿Y a dónde quería llevarme exactamente? ¿A qué se refería con eso? Eso.
Y ahí termina el relato. Wow, fíjate que ese tipo de historias lo hemos hablado con gente que muchas veces pues tienen ese don de la mediunidad. Y hemos hablado de, porque hay mucha gente allá afuera y la gente que está escuchando eso no me va a dejar mentir. Personas que dicen, Paco, soñé con mi mamá y soñé con mi abuela y en el sueño la veo, la abrazo, pero ella me dice, ven conmigo. Y dice, y no sé por qué mi mamá me dice eso. Y esas personas que tienen este don dicen algo, una frase que yo creo que todos conocemos y es: el demonio se viste de ángel de luz. Uh-huh. Dices, tu mamá, una persona que te ama, que daría la vida por ti, no te va a querer matar. Porque en sí es eso. Uh-huh. Tienes que morir para ir con ellos. Ninguna persona que te ame va a querer o te va a desear eso. Entonces, mucho cuidado cuando suceden eso, porque dices, son encuentros muy bonitos, muy lindos, pero me dicen que me vaya yo con ellos. Y yo no me quiero ir. Aguas, aguas. Yo te quiero contar una historia y es curioso porque ya he descubierto muchas veces cómo es esto. Una persona que trabaja en el panteón es porque su papá trabajó en el panteón y su abuelo trabajó en un panteón y su bisabuelo también. Entonces es como una herencia bien, bien chida, bien bonita. Y algo que debo decir, y muchos allá afuera ya lo saben también, es muy pocas personas, panteoneros, te cuentan abiertamente lo que han vivido. Yo he hablado con varias personas y he tenido invitados y siempre le decía, oye, ¿por qué hay gente que hasta se molesta cuando le haces la pregunta si ha vivido cosas? Y hay otros que te dicen, sí, te puedo contar, pero cuando le dices, ¿lo puedo grabar? No. Uh-huh. Son muy celosos. Y es que son personas que ya se acostumbran a ver cierto tipo de cosas. Pero hay un señor que nos comparte su experiencia. De hecho, esa no fue por correo. Yo platiqué directamente con él en un meet and greet que se me acerca a su mesa, estuvimos platicando. Y me dice, Paco, yo soy panteonero. Ya llevo varios años, pero quiero contarte lo que me pasó a mí de joven. Él dice que tenía familiares trabajando en el panteón. Un panteón que está en el norte del país, un poquito más al norte, pegado a Monterrey. Y cuando él llega para ser velador. Dice, porque yo, fíjate, en las mañanas estudiaba y en las noches trabajaba. Y ya como que le daba tiempo de dormir un poquito en la tarde y se iba al panteón. Dice, yo me fui de velador y tenía un colega que era mi familiar. Con él me quedaba y los dos, como ustedes dicen, está como la casetita donde están, que está en la entrada. Uh-huh. Y pues el panteón estaba pues más al fondo, estaba bastante amplio, tenía calles, pero tenía un detalle. Ese panteón, al finalizar, en la parte de atrás, estaban apenas construyendo una barda, pero estaba todavía abierto. Y más adelante estaba pues como un voladero, o sea, más adelante ya no había nada, pero como estaba en alto el panteón, te ibas. Entonces, él llegó. Lo primero que le dicen es, echa mucho ojo porque ha habido demasiado allanamiento de tumbas. Ha habido mucha gente que por eso se está construyendo la barda trasera, que entran por allá, entran y sacan fémures y sacan un montón de cosas para, ya ustedes saben, para hacer trabajos de brujería, rituales. Entonces, ten este radio, llévatelo, yo me quedo con tenemos que hacer rondines. Se hacían rondines a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6. Entonces, para que no se haga pesado, yo voy en uno, tú vas en otro, y yo voy en el otro y se van turnando. Cualquier cosa de volada, háblame en radio y vamos los dos. Dice, no teníamos como tal armas así como de fuego, pero sí teníamos, no sé cómo se le conozcan en otros lugares, aquí se le dice como macana. Uh-huh, como sí. Que es como un garrote con el que vas y pues le pegas a alguien, ¿no? Sí. Entonces él se iba con esto porque ya habían visto a mucha gente que se volaba las bardas e intentaba sacar cosas del panteón. Dice, las primeras noches todo normal. Sí me daba mucho miedo, dice al principio, pues caminar entre las tumbas, pero pasaba lo que decías tú, Emanuel. Se siente mucha paz, el escuchar los insectos, los grillos, ver las tumbas de noche. Me estaba yo acostumbrando. Nunca había visto yo nada,
Y en una ocasión, esta persona fue a hacer el rondín de las 12 y a mí me tocó hacer el de las 2. Llega y ya sabe lo mismo, radio. Dice, normalmente nos demorábamos en dar el rondín no más de 25 minutos porque no es como que vamos caminando despacito, no es como que vas rápido y regresas a la caseta. Me tocó a mí ir a hacer el de las 2. Yo iba aquí, iba chiflando, iba normal, iba dando la vuelta y veo un grupo de 3 personas que estaban como agachados, como que no me vieron, como que me escondo y seguían ellos como que no parecía que estaban como sacando algo, pero como que estaban reunidos. Él empezó a reportarlo así en el radio. Dijo, oye, estoy en tal calle, donde está este árbol. Ven, hay personas. Pero se dio cuenta que su radio, por alguna extraña razón, como que se le iba como si se estuviera descargando. Como que de repente se encendía la luz y de repente ya no copiaba, ya no regresaba. Y le dice, no, los voy a ahuyentar. Y él se acerca a las personas y esas personas salen corriendo. Y él sale corriendo atrás de ellos. Y se empezó a alejar, se empezó a alejar. Y él seguía gritándoles, ¡hey! Con su garrote, con su macana en la mano. Y él se le fue la onda. Él dice, Paco, yo no sé qué pasó. Como que se me olvidó, como que me bloqueé. Y yo me enfoqué nada más en perseguirlos. Y a lo lejos yo escuchaba unos gritos que eran los gritos de mi compañero. Pero pues a mí no me importó. Yo ya estaba cerca de alcanzar a uno y darle pues un trancazo. Cuando en eso me dice él, mírale los pies. O sea, empecé a escuchar los gritos de su compañero. Mírale los pies. Y él pues reacciona y se da cuenta que estas personas estaban descalzas. Se frena y llega esta persona y le dice, cabrón, ¿a dónde vas? Pues es que yo ya sabía lo que estaba pasando. Por eso lo único que le dijo es, mírale los pies. Dice, güey, demoraste un montón. No regresabas. Yo te hablaba por radio y no me respondías. Salí a buscarte. Y te veo corriendo como loco detrás de nada. Y ya ibas a lo último del panteón donde te ibas a dar, te ibas a sacar y te ibas a... un mal golpecito le ibas a dar. El abuelo, dice, mi abuelo decía que te estaban llevando los malos vientos. Que tenías que ver los pies o ponerte ropa al revés. Para que reaccionaras. Porque es como algo para salir como del encantamiento. Y fue por eso que él se frenó. Dice, güey, ibas corriendo a la nada. Siguiendo a nada. Dice, Paco, esa fue la única vez que yo estuve a punto de irme a un pinche voladero. Porque yo no iba consciente. Yo iba persiguiendo, pero como que entró en un trance de los dejo de alcanzar. Y dejó de ver dónde estaba caminando, dónde estaba corriendo y se estaba yendo a un punto. Y eso le pasó ya hace varios años en un panteón. Hoy, pues sigue trabajando, pero pues ya, como dicen por aquí, tiene colmillo. Y no solo en panteones, hemos escuchado, nos han llegado muchas historias de entidades o cosas que te atraen hacia algún lugar. Sí. Y que termina siendo precisamente un voladero, un precipicio, ¿no? Algo donde te vas a terminar cayendo en la noche. Y nos han llegado varias historias así. Eso iba a comentar, que es curioso cómo estas cosas parece que te quieren atraer hacia la muerte, ¿no? Hacia donde ellos están, como comentaba Kevin. Sí, hay la mamá de mi hija tiene una historia de eso que es muy breve. Pero ella cuenta que ella no estaba esa ocasión. Pero sus abuelitos, los papás de su mamá, le contaron que en una ocasión iban manejando, no me acuerdo a qué estado, la verdad, porque ellos son de la Ciudad de México, no quiero inventar. No me acuerdo en qué carretera fue que estaba aledaña a la Ciudad de México, pero era una que conocían, aunque no la transitaban tanto. Era como un lugar que iban tal vez una vez cada 2-3 años, ¿no? Y que en una ocasión les pasó que iban de noche, en esta hora en la que ya no hay mucha luz, o sea, ya se empieza a ver como todo muy opaco. Pero todavía puedes ver un poco el cielo, se ve naranja, está como todavía algo de iluminación. Y encendieron las luces y enfrente de ellos decían que de pronto venía un tipo en un carro muy viejo, un carro que se veía como de los 70s, cuidado hasta donde se veía, que estaba manejando muy mal. Okay. O sea, era una carretera de solamente 2 carriles. Sí.
Y el tipo, cuando el señor, el abuelo de ella quería rebasarlo, se le ponía enfrente, como que no los dejaba pasar. Y el señor, siendo una persona pues de sangre caliente, empezó a como pelearse, ¿no? Decirle cosas, pero pues obviamente esta persona no lo escuchaba, no lo volteaba a ver o nada. Y lo quería rebasar y no podía y estaba ya desesperado. Y en un punto lo que me cuentan es que este tipo del carro de pronto empieza a dar una vuelta. Y él también empieza a dar la vuelta detrás de él como persiguiéndolo. Y ya como que estaba muy enfocado en no pegarle al otro carro, pero sí quería como alcanzarlo, al menos emparejárselo y tal vez decirle algo, ¿no? Tal vez ofenderlo o cualquier cosa. Y es donde de pronto, eso es lo que decías tú ahorita, que de pronto la señora, su esposa, le está hable y él no le hace caso. Ajá. Y de pronto le dice, párate. Y él ya como que reacciona finalmente y ve que las luces del otro carro se empiezan a ir, empieza a frenar él. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Te estás saliendo del camino. Y es donde el señor se da cuenta que ya no estaba manejando en la autopista. Uh-huh. Había dado una vuelta que no existía en el camino. Uy. Y justamente unos metros más adelante no era un barranco tal cual, pero sí era pues una caída bastante fuerte, donde pues si hubieran seguido de largo a la velocidad a la que estaba, hubieran sido un accidente muy, muy, muy fuerte, muy seguramente letal. Y justamente era también esta idea de que sintió que, o sea, ya cuando se puso a pensar fue como de esta cosa lo estaba trayendo. Claro. Y además el otro carro se siguió derecho y de pronto se dejaron de ver las luces, sí. Y hoy no había nada. Entonces no era un carro normal, digamos, ¿no? Fíjate qué curioso, porque también los duendes producen ese mismo efecto en los niños, ¿no? Cuando los pierden. Hay una historia que también nos llegó acerca de duendes. Ajá. Que era de unos niños que llegaron a visitar el pueblito de sus abuelos. Ajá. Y era un lugar muy pequeñito, con muy pocas casas. Y cuando ellos llegan ahí, se presentan con su familia y todos saludan. Llegan unos niños y los invitan a jugar. Les dicen que si quieren jugar con ellos. Y se quedan ahí jugando un rato. Y después los invitan a su casa. Les dicen, vivimos aquí cruzando la calle hacia allá. Vengan con nosotros. Y había como mucha hierba alta y así. Y ellos le dicen que tienen que pedir permiso. Y estos niños le dicen, no te preocupes. Aquí el pueblo es muy chiquito. Todos nos conocemos. Ajá. Y si ellos no los ven aquí, van a saber que están en nuestra casa o en otro lado. Pero es muy seguro, ¿no? Sin embargo, estos niños tenían esta educación muy rígida de los padres de no, siempre pidan permiso. Entonces ellos les dicen, sí queremos ir a jugar con ustedes, pero vamos a pedir permiso. Entonces van con sus papás, les dicen que si pueden ir con unos vecinos. Los papás le dicen que sí. Y los abuelos los detienen y le dicen, ¿a dónde van? Sí. No, con unos niños que viven aquí. Y dice, es que en este pueblo no hay niños, somos muy poquita gente. Los más jóvenes tendrán 15, 16 años, pero no hay niños de su edad, ¿no? Híjole. ¿Dónde viven? No, viven aquí, cruzando el campo Pues ahí no hay nada. Ahí había un barranco, precisamente. O sea, no había una casa. Y ellos no dicen haber visto ni figuras pequeñitas con barba o nada de eso. Eran niños, dice, eran como nosotros. Sí. Niños vestidos incluso normales, ¿no? O sea, no veían nada raro en ellos, ni eran translúcidos. Eran como niños reales completamente. Comunes. Y esto, ya sea que alguien diga, bueno, eran... no sé, de repente estas historias de secuestros donde usan a niños, ¿no? También si te vas por una explicación así más terrenal. O no sé si duendes, pero es una cosa muy extraña. No, y es que ocurre mucho en pueblos y en ranchos. Hablamos diferentes tipos de fenómenos, brujas, duendes. Pero a ver, sobre todo los panteones, hay una cuestión bien heavy, ¿no? Hay lugares, y no todos son así, donde... pues ya son personas que sí son... donde todavía ocupan el linchamiento. Uh-huh. Y hablo por mí porque hay lugares... O sea, de aquí donde soy yo... donde si tú no cooperas con un pueblo... o te sacan del pueblo, que es lo más leve... o te linchan. Entonces, sí suena gacho, la neta. No es algo de lo que yo me enorgullezca. Pero sí así funciona. Pero hay cementerios donde normalmente... van y entierran a cierto tipo de personas por la creencia que hay. Por ejemplo, está donde llevan a la gente que muere por mano armada o en un detalle con otra persona y ya le dieron un machetazo en el cuello y... O sea, hay gente que no sé por qué lo hace así. Y también están estos cementerios de niños.
Hay una historia que ya conté, pero es un clásico y merece de todo recordar esa historia. Porque es el ejemplo de lo que no debes hacer en una exploración urbana. Entrar sin respeto. O sea, de por sí no pides permiso, pero sin respeto y empezar a maltratar las tumbas. Esa historia le pasó a uno de mis seguidores, que le mando un saludo, Jorge. Él dice que ahorita ya es un hombre adulto, pero cuando era joven, en secundaria, en el pueblo de él, se hablaba de que había un cementerio donde únicamente, hace muchos años, hablando más o menos del Porfiriato, en ese entonces, había un cementerio de niños, donde la gente del pueblo decía que allá se enterraban a los angelitos. Entonces, había muchos rumores de que la gente cuando entraba ahí, pues sí experimentaba cosas muy raras, ¿no? Muy, muy extrañas. Y quedó con unos compañeros de escuela en ir a explorar. Dice, vamos con unas linternas, las típicas linternas grandes, de esas metálicas que usaban los abuelitos. Vamos con unos compañeros, pero en ese grupo de amigos, pues estaba nuestro amigo, pues que era el relajista, el que nada le da seriedad, el que iba diciendo, sí, quiero ver fantasmas, voy a invocar fantasmas y un montón de cosas. Y pues de verdad, aparte iba ingiriendo ciertas cosas que alteran a la persona. Pero bueno, lo calmamos en el camino. Dice, recuerdo esa vez porque todos fuimos en la combi de mi papá. Dice, recuerdo que yo sabía manejar y de repente la combi, pues como que en el trayecto de ir subiendo como que se atascaba. Ya nos bajábamos algunos y empujar, y fue una experiencia bien divertida hasta ese momento. Llegamos al panteón y metemos la combi y nos bajamos y empezamos a caminar, pero iba este vato, esta persona, iba pisando las tumbas, se puso a orinar encima de otra, empezó a decir, a ver, si hay algo, manifiéstate, no veo nada, qué aburrido está todo esto. Y sí, dice, es que no había nada, simplemente había tumbas, no vimos nada. Y él se desesperó y empezó a decir, a ver, que no sé qué. Y él se sacó de donde dicen, ya, cabrón, cálmate. Todos lo empezaron a calmar. Dice, es que yo recordaba que en las películas de terror, cuando alguien hacía eso, es la primera persona que muere. Entonces empezaron a decirle, cálmate, relájate. Siguieron el rondín, pero él pues seguía, le bajó a su desastre, pero seguía de irrespetuoso. Agarraba velas, apagaba las velas. Las poquitas velas que había las apagaba, porque había gente que todavía dejaba velas y flores y pasaba y quitaba las cosas. Un desastre. Demoraron como 40 minutos y se quedaron parados ahí antes de entrar a la combi. Se quedaron parados platicando de pues no hay nada, ¿no? Y se da cuenta que cuando entran, ya van entrando. Y dice, yo me subo, prendo la combi, gira la llave y no enciende. Bueno, pues algo normal, es una combi muy vieja. Le vuelvo a girar la llave y no enciende. Y en ese momento vimos como si fuera una película de terror, como una neblina empezó a llenar el lugar. Dice, los vidrios de la combi se pusieron blancos y todos los que estábamos adentro empezamos a experimentar escalofrío. Y de buenas a primeras, Paco, de la nada, como si estuviéramos en un kinder, oímos los gritos, como corrían, pero nos empezaron, o sea, la combi se empezó a mover. Nosotros nos mirábamos, queríamos salir y las puertas estaban bloqueadas, la combi no arrancaba. Y esta persona que andaba haciendo su relajo, llorando, empezó y con su ropa hizo esto y empezó a llorar. Y nosotros decíamos, cállate. Y había un desastre dentro de la combi porque gritaban ellos, gritaban afuera. Había como un montón, así como no sé, cientos de niños que le movían y estaban a los gritos. Y adentro se sentía horrible, horrible. Entonces dicen, lo que todos hicimos fue quedarnos callados y empezar a rezar. Empezamos a rezar. Y este cabrón hasta se estaba orinando de miedo. Pasó. Fueron escasamente unos 20 segundos que pasó eso. Fue muy corto, pero fueron los 20 segundos más largos de mi vida. Y de buenas a primeras la neblina se empieza a ir.
Y ya, como si no pasó nada. Arranca la combi y todos como que nos quedamos así mirándonos a las caras, como diciendo, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Arranco la combi y nos vamos, pero nadie decía nada. Llegamos a la casa de mi papá, nos bajamos y es cuando nos damos cuenta. Quedó como un vaporcito en los vidrios y alrededor de la combi. Chingo de manitas en los vidrios. Dice, esa experiencia jamás la voy a olvidar. Jamás. Fue un susto cabrón. O sea, fueron 20 segundos que fueron una eternidad. Pero nunca voy a entender cómo fue que ocurrió. Entiendo por qué pasó. No hicimos lo adecuado. Esta persona que llevamos fue muy imprudente. Pero fue la persona más afectada. Fue la persona más afectada. Fue una historia que de verdad... Híjoles. No, es fuerte. Como de película de terror, en serio. Sí. Horrible. Qué fuerte. Me recordaste una historia que también ya la conté en algún momento. Y perdón si algún detalle se me va porque también es de hace tiempo. Sí, son clásicos. Pero hay algunos puntos en común. Esta nos la envió una persona que trabajaba en Estados Unidos, mexicano, pero que se fue a trabajar a Estados Unidos. Y comenta que consiguió un trabajo. No recuerdo si era tenía él que cuidar algo, ¿no? Estaba en una casita pequeñita en un terreno muy grande, pero no recuerdo si era un rancho o algún tipo de bodega o algo así. Pero él tenía que cuidar ahí y cuando llegó el que lo contrató, que era una muy buena paga para solamente vivir ahí y cuidar, le dijo que del otro lado, porque había una barda enorme, así súper alta, muy larga, le dijo... El problema aquí es el ruido porque del otro lado es un internado de puros niños. Entonces, pues hay ruido de que están jugando, de que están, ahí, ¿no? Sí. Entonces, creo que le da tapones así para los oídos de que, pues, si por cualquier cosa, ¿no? Ok. Y él, bueno, no le pone mucha importancia, pero en la noche sí escucha que le están pegando balonazos a la pared, que están risas y que están... jugando y así, total que sí se termina poniendo sus tapones y ahí como puede duerme. Al otro día pues todo normal. Pero entre más tiempo pasaba, más le molestaba este ruido, más estaba escuchando, incluso con los tapones escuchaba esto y se sentía muy extraño él de estar escuchando todo este ruido. Y entonces se da cuenta de algo bien raro. Y es que dice, me dijeron que era un internado, pero de día no hay nada de esto. O sea, el ruido es siempre en la noche. En la noche. Cuando tú te imaginarías que si hay una cancha de fútbol del otro lado, pues van a jugar a las 10 de la mañana y no a la 1 de la mañana. Claro. Entonces, en una de esas ocasiones, ya medio fastidiado con algo de curiosidad, agarra una de estas escaleras enormes de aluminio, la pone, se sube y se asoma y ve que del otro lado no hay ningún edificio ni ningún internado. Lo que hay es un cementerio enorme. Y el área donde está ahí tiene como... O sea, es un cementerio de niños, básicamente. ¡Wow! Lo que está del otro lado. En el momento cuenta que se baja, se sube, agarra sus cosas y se va. Ni siquiera renuncia como tal, sino que después llama. Y es como, oye, cabrón, ¿por qué me dijiste que había un internado y hay un panteón, ¿no? O sea, ¿por qué me dices eso? Obviamente renunció, ¿no? Sí. Y cuenta que la persona que le dio el trabajo nada más le dijo, pues sí, perdón, y te voy a dar tu finiquito y ya. O sea, como que da a entender que básicamente él estaba perfectamente consciente de todo lo que pasaba ahí, pero si tú le dices a un trabajador que del otro lado pasan esas cosas y que lo que vas a oír son niños o muertos, va a renunciar. No, ni siquiera va a agarrar el trabajo, ¿no? Entonces, claro. Me acordé de esa historia que también se me hizo súper fuerte. ¿Cómo son esos lugares, no? Que de repente pasan cosas tan fuertes que parecieran, como dices, Kevin, como de película. Y la gente está consciente y está acostumbrada a trabajar y a vivir de esa forma, ¿no? Es raro, pero hay ciertos fenómenos que la gente platica que, o sea, pasan tan frecuentemente o con una intensidad tan fuerte o tantos testigos que los llegan a escuchar o ver o sentir, que sí llega un punto en que la gente ya se acostumbra. O sea, uno se acostumbra a todo, pareciera que es mentira. Sobre todo la gente que no hemos vivido tantas cosas tan fuertes. Sí. No te cabe a veces en la mente la idea de cómo puedes vivir con eso. Pero hay gente que sí nos ha mandado historias de, pues sí, en mi casa se aparece algo
y es constante y lo han visto otras personas y etcétera. Pero pues, ¿qué hago? O sea, de modo que me mude, o sea, no obtengo el dinero, tengo que trabajar, tengo que comer, dormir ahí. Y sí, la gente se termina acostumbrando incluso a cosas tan fuertes como esa. A mí un amigo me contó cuando en mi adolescencia, pues yo tenía una banda de punk rock y así. Entonces nos juntábamos en casas diferentes y así. Ajá. Y un amigo nos contaba que él había ido a visitar la casa de otro amigo, una casa muy grande, pero también como en obra negra, pero muy grande. De estas casas que como que empezaron con grandes expectativas, pero pues nunca las terminaron. Entonces era muy grande y él cuenta que ahí pasaban cosas bien raras todo el tiempo. Y se veían cosas y así. Pero que la actitud de la familia de su amigo y de su amigo era como normal. O sea, no pasa nada. Ajá. Y él cuenta que una vez él subió al segundo piso porque ahí es donde había un baño. Cuando había visitas los mandaban a ese baño porque estaba como por fuera de la casa, ¿no? Arriba, pero como por fuera. Entonces él sube. Dice que llega al segundo piso y había una reunión así de amigos abajo. Y había una persona que estaba ahí parada y estaba fumando. Es una persona con una gabardina y una persona de piel negra, no sé, así como de raza negra, digamos, fumando. Dice que él se queda así como que lo vio muy imponente, muy alto. Y dice que esta persona volteó y nada más le hizo así como que levantó la mirada y siguió fumando. Y él no fue al baño, se regresó y le dice a su amigo, oye, ¿quién es el güey que está ahí arriba? O sea, ahí dice, ¿quién? No, pues hay un güey ahí que está muy alto, está fumando. Ah, es un fantasma. Dice, no más. No, él se aparece ahí, pero no te hace nada, nada más te saluda. Dice que no fue al baño, sino que ya se fue de la fiesta y no le quedaban muchas ganas de visitar a ese amigo, porque dice que muchas veces, eso fue lo que a él le pasó, pero muchos le contaban de que cuando fui a la casa de tal persona, no voy a decir nombres, de tal persona, se asomaban por la ventana o veíamos a alguien caminar y la actitud de él y de sus papás era de no se preocupen, son fantasmas que aquí viven. Pero lo tenían así como súper interiorizado, como... Sí, normalizado. Normalizado, exactamente. Muy, muy incluyentes con los fantasmas. Wow, digo, está bien que la gente coexiste en un lugar cuando inconscientemente, como en la película Los Otros. Pero otra cosa es estar consciente de, pues sí, anda una niña, ¿no? Y se aparece. Sí, y quién sabe si a lo mejor ellos también tenían ahí algo de injerencia en eso. Exacto. Qué fuerte, amigos. Qué buen episodio. ¿Cómo se la pasaron? Súper bien. La verdad es que, bueno, ahí por ahí nos vemos con un par de historias que no eran de cementerios, pero siempre se conecta algo. Siempre. No, para nada. Es lo que hace único los podcasts porque va fluyendo la plática. Me encanta escuchar. Digo, de repente nos desviamos, pero es bonito conocer y escuchar ese tipo de historias. Qué bueno que se dieron la vuelta, hermanos. Gracias por la invitación de nuevo. Ojalá que a la audiencia le haya gustado. Oigan, hay algo en la mesa antes de irnos que me gustaría que me platiquen qué es. Sí, pues es nuestro nuevo libro, 99 historias cortas de terror. Son 99 historias cortas de terror, como dice el título, pero escritas por nosotros. Desde cero escribimos estas historias. Esto se desprende de una sección muy famosa en nuestro canal que se llama 9 historias cortas de terror, que es una serie de videos que ya tiene un montón de tiempo, donde precisamente contamos estas historias cortitas de 2 frases, de máximo 2 cuartillas. Y a la gente le gusta mucho el formato, entonces decidimos hacer el libro con 99, genial. Así como duplicar el 9, ¿no? Para que se viera chido. Terminamos siendo 99 historias que la verdad están muy chidas y está disponible ahí en Busca Libre, se llama la página, para que lo encuentren de manera internacional. Si no están en México, si están en México puede ser a través de la página oficial de Editorial Reverberante, así lo encuentran, igual en redes sociales. Y ahí pueden encontrarlo. Eventualmente va a estar llegando a librerías. Apenas se lanzó, entonces es un proceso un tanto lento, pero eventualmente estará llegando pues a las librerías más importantes que ustedes conocen. De hecho, este año estamos con la gira de este libro ahora, porque este es nuestro segundo libro. El primero fue El Estoy Muerto y Sigo Gritando, también de ficción, escrito por nosotros, para que pues ahí estén al pendiente de nuestras redes. Si quieren en algún momento ir a una presentación, se pone muy padre. Hacemos algo que es muy chido, una dinámica muy, muy bonita que aprendimos hace poco, que es la libromancia. No sé si la conoces. ¿Es como el esgrima bíblico o algo así? Es similar. Es cuando tú haces una pregunta trascendental. O sea, como una pregunta existencial. La gente de repente pregunta cómo se va a acabar el mundo. O cuánto tiempo me queda de vida. Y luego te dice un número. Y tú eliges, o sea, abres esa página y lees la historia que está en esa página. Casi todas las historias son una por página. O sea, no... Es raro que te toque así como a media historia, ¿no? Entonces,
se relaciona. O sea, y es como magia, en serio. Wow. Tú lo lees y dices que sí tiene que ver. Mucha gente hace esto preguntándole a la Biblia, como dices, ¿no? Que preguntan algo y de repente un salmo, algo que te sirve en tu vida. Es algo así, pero como medio dark. Sí, con la microficción que es este libro, se presta mucho y es alguna actividad que hemos estado haciendo en cada evento donde hemos estado últimamente y se pone interesante. Y hay gente que se ve que tiene como la cara de, ay, me dio miedo eso, ¿no? Había un chico que nos preguntaba que quería estudiar medicina, gastronomía. Y justo le tocó una historia relacionada con canibalismo. Y fue muy fuerte que dijo, ay, bueno, lo voy a pensar entonces, ajá. Que por cierto, Paco, este libro es tuyo. Muchas gracias, Lo trajimos de regalo. Y también hay otro aquí que quisiéramos regalarlo a alguien de tu audiencia. A quien lo quieran, con alguna dinámica. Sí. Habíamos dicho, si estás de acuerdo, claro, que sea el comentario que tenga más likes. Así es, el comentario que tenga más likes. Mis amigos de Mundo Creepy, Kevin y Emanuel, les van a enviar un libro hasta su casa, ¿verdad? A la comodidad de su hogar. A la comodidad de su hogar. Pero tienen una semana. Una vez que se publique este episodio, a los 7 días que se publique, vamos a revisar cuál es el comentario con más likes. Si uno de ustedes gana, obviamente va a haber un ganador. Yo me voy a estar comunicando con ustedes. Voy a poner ahí un mensajito para que me contacte, me demuestre que es esa persona y ya le vamos a enviar por ahí el regalo. Entonces, ahí comenten, pongan algo que provoque que la gente le dé like. Entonces, familia, por favor, ahí se los encargo. Amigos, ¿nos pueden recordar sus redes sociales? Claro que sí. A mí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night. Yo estoy como @Kevin Masketman en todos lados. Y ahorita tenemos pues realmente 3 programas principales. Nuestro canal Mundo Creepy, que están en todas las plataformas de audio como Misterios de Mundo Creepy. Tenemos el programa de Historias de Mundo Creepy, que es el de Relatos del Público, donde nos acompañaste. Y tenemos Noctámbulos Podcast, nuestro programa de investigación que se transmite los miércoles a las 8 de la noche, hora Centro México. Genial, hermanos. Muchísimas gracias por el detalle hacia nuestra comunidad también. Muchísimas gracias, amigos. Me encantó estar con ustedes. Yo estoy seguro que no es la primera ni la última vez que vamos a estar juntos. De verdad, ahí también estuvieron con nosotros en Se Regalan Sustos. Y nosotros estuvimos también en su podcast para que no se lo pierdan. Ya saben que los enlaces están aquí en la descripción. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.